mundo. Vamos a noticias internacionales. En La Habana, Cuba, decenas de miles de personas participaron en una misa celebrada en la Plaza de la Revolución. La ceremonia marcó una triunfal presencia del Papa Francisco en la isla. Tenemos el informe desde la capital cubana de nuestro compañero Santiago Pablo. Francisco se desplazó por la Plaza de la Revolución en el Papamóvil, un vehículo Peugeot sin grandes blindajes plásticos, y antes de llegar hasta los presidentes Cristina Kirchner de Argentina y Raúl Castro de Cuba, hizo un lento recorrido entre la multitud entusiasta. Se advertía la presencia de banderas mexicanas, argentinas, costarricenses, brasileñas e incluso chilenas. El primer pontífice latinoamericano ama estos encuentros de piel con los creyentes. Para la gente es un pastor amable y cercano, un hombre carismático cuyo discurso apela a la fraternidad y a la justicia social con un acento especial en los más pobres y desamparados de la tierra. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Hace 50 años, en Cuba, fueron expulsados cientos de sacerdotes acusados de conspirar contra el régimen revolucionario de Fidel Castro. Fueron cerrados los colegios católicos y la educación marxista eliminó el catolicismo y las religiones de origen afroamericano. Un libro de quinto grado de entonces, un libro de lectura, decía que la ciencia había demostrado que Jesucristo nunca existió, y eso se enseñó por décadas. Hoy todo ha cambiado. El Estado socialista respeta a la Iglesia y la Iglesia respeta a la Revolución cubana y a su modelo socialista. Cuba nunca ha sido un país completamente católico. Según cifras oficiales, solo 1 de cada 10 cubanos es católico, aunque fuentes de la Iglesia aseguran que la proporción es mayor si se considera el cristianismo de raíces africanas. La Iglesia Católica cubana, bajo la conducción del cardenal Jaime Ortega, ha sido acusada por los disidentes más radicales de colaboracionista con el gobierno de Castro, pero la Iglesia ha conseguido liberar presos políticos y promover la libertad religiosa en Cuba. En la misa, Francisco insistió en la importancia del servicio y el amor hacia el prójimo, un servicio que no debe ser ideológico. Nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. En la Plaza de la Revolución recordó también las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Dijo Francisco, no podemos permitirnos otro fracaso más en la búsqueda de la paz en Colombia. Luego de la misa, el Papa se reunió con Fidel Castro, que ya se acerca a los 90 años. Todos tenemos un solo Dios y esto une, hermana todas las religiones. En algún momento aquí se llega más bien al ateísmo, ¿no? No, ¿No? no podemos hablar así tampoco. Cuba siempre ha sido un pueblo religioso, independientemente que por determinadas circunstancias hubo cierto alejamiento con la iglesia. La pulsera significa que el santo que tienes hecho, Yemayá. Ya. ¿Y por qué vino si usted es santera, no es católica? Soy católica porque el santero es católico también. Ah, el santero es católico. ¿Qué le pareció el Papa? De lo más bien, perfecto, perfecto, muy bueno, uniendo la unión de Cuba con Estados Unidos, que eso es lo que queremos. ¿Y usted es del Partido Comunista también o no? No, yo era militante, pero ya me jubilé, ya no participo, ¿no? ¿Porque no le gusta o por qué? Sí, ¿cómo que no? Ah, ¿le gusta el partido? Sí, la revolución, si nací con esto. Muy bien, o sea, es santera, católica y comunista. Y no, con el favor de Dios. Con el favor de Dios y de Fidel. Una jornada inolvidable con el Papa Francisco en La Habana, Cuba. No hubo alusiones políticas, sino muy sutiles en relación con el servicio, por ejemplo, que el servicio no debe ser ideológico, sino que debe ser un servicio enfocado en el hombre, en la persona humana. Y una frase fundamental que por lo menos a mí me queda como algo importante en su homilía, en su mensaje a los cubanos. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. En La Habana, Santiago Pavlovich, Cristian Mercado, 24 horas.
Bueno, en este acto histórico entonces el Papa Francisco viajó a Cuba para celebrar este acercamiento que ha tenido la isla con Estados Unidos, del cual también él fue uno de los artífices. En este encuentro además sostuvo una reunión con Fidel Castro. Por otro lado, durante esta semana también se espera el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en este veredicto por la demanda de Bolivia. Hay varios temas que queremos conversar, esta visita histórica y la pronta resolución de La Haya, y para eso hemos invitado al analista internacional Pablo Jofré. Pablo, bienvenido acá a Canal 24 Horas. Cristian, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lees tú esta visita del Papa Francisco a Cuba? Muy positiva no solo para Cuba, sino para Latinoamérica, creo yo. En función, es la tercera visita de un Papa en menos de 20 años. Claro, la primera fue Juan Pablo II, en el 98, Benedicto XVI, XVI, el 2012, y ahora el Papa Francisco. O sea, solo Brasil, que es el país con mayor cantidad de católicos del mundo, ha tenido la visita de 3 papas, o de estos 3 papas, ¿no? Eso muestra la importancia que se le da, no tanto por el tema de los creyentes que pueda haber en Cuba o no, lo decía el reportaje de Santiago Pavlovich, ¿no? Son 11 millones de habitantes, no hay un porcentaje de población católica, y hay un sincretismo religioso muy interesante que la cultura afrocubana se resalta en eso. Y fue una religión que estuvo prohibida durante más de 60 años después de la Revolución. Claro, pero hubo procesos dentro de este discusión, diálogo y distanciamiento entre el mundo católico y el gobierno de la Revolución Cubana. Hasta el año 92 fue declarado un Estado ateo. El año 92 ya se declara un Estado secular. A partir entonces de la caída del bloque socialista viene un cambio también desde el punto de vista de las relaciones con la Iglesia Católica. Y en esta visita, ante tu pregunta sobre si es positivo o no es positivo, cómo se vislumbra, creo que es positivo en función del papel que está cumpliendo Cuba en muchos aspectos. Uno, lo que tiene que ver en la normalización de relaciones con Estados Unidos, es un espaldarazo a este proceso. No en balde la próxima visita, a continuación de la visita de Cuba, es a Estados Unidos. Es reunirse con Obama, es reunirse en un encuentro con jóvenes también, y también un espaldarazo al papel que ha cumplido Cuba, por ejemplo, en el proceso de paz colombiano, un proceso difícil, complejo, donde uno de los garantes es precisamente Cuba. Pero también tiene que ver con la propia historia del Papa Francisco, ¿no? Es un Papa que a sus 78 años no ha visitado nunca Estados Unidos, ¿no? Y los más cercanos a él, en un interesante reportaje que hace el New York Times, lo vinculan a un distanciamiento también del punto de vista de la forma de vida, lo que es Estados Unidos, mucho más cercano el Papa Francisco a Latinoamérica. Creo que ahí hay elementos políticos y religiosos que hay que considerar en esta visita, pero lo considero muy beneficioso para Latinoamérica, muy positivo para el proceso de normalización de relaciones, y hay que ver cómo avanza con relación al fin del embargo, que es el otro proceso donde el Papa ha dado también su opinión. Muchos analistas veían también en los viajes papales anteriores un posible cambio. Después de la visita de Juan Pablo II se instauró la Navidad, el 25 de diciembre, como fecha de día feriado. Luego, después de la visita del Papa Benedicto XVI, el último Papa que había visitado la isla, se decretó el Viernes Santo, el día de la muerte de Jesucristo, como feriado nacional. Muchos estaban pendientes también a lo que puede ser el anuncio de Fidel, o sea, de Raúl Castro en estos días. Yo me acordaba de Fidel ahora, lo comentábamos fuera de cámara, esa es la foto del viaje. Sí, sin duda, es la visita, ¿no? Una visita fuera de programa. Además, no estaba contemplado. Y primero dijeron que no iban a haber fotografías. Exactamente, y hubo una fotografía y hubo un intercambio de libros. ¿Por qué es la foto del viaje? De libro ideológico también, no solo la foto, ¿no? Un Papa Francisco que ha revolucionado la Iglesia Católica, y un dirigente que revolucionó desde el punto de vista político a Latinoamérica y muy influyente en gran parte del mundo. Es, como dices tú, la foto del viaje, más allá de reunirse con los jóvenes en Félix Varela, o reunirse con la población creyente en la Plaza de la Revolución, o ir a Holguín, o ir posteriormente a Santiago de Cuba. El encuentro con Fidel y el intercambio de libros ideológicos, ¿no? O sea, Lorenzo Pranzano, libros que tienen que ver con la ideología de la Iglesia, y al mismo tiempo Fidel le regala Fidel y la religión, de Frei Beto, un libro que marcó época. Frei Beto, un sacerdote ligado a la teología de la liberación,
y que se ha asignado un tanto al Papa Francisco una cercanía, no con la teología de la liberación, pero sí con muchos de sus fundamentos, cercanía con los pobres, cercanía con los más desposeídos, y sus declaraciones van en virtud de eso, ¿no? Van en virtud de resaltar la labor de la juventud, resaltar la labor de la solidaridad, resaltar la labor de la necesidad que los gobiernos piensen más en las personas. Y en ese sentido este encuentro con los jóvenes Félix Varela significó, creo yo, una impronta muy importante, el dar a conocer que grandes continentes como el europeo se despreocupan de los jóvenes, no le ofrecen empleo, no hay una situación de acercamiento con ellos, va generando, y lo dice textualmente, va generando primero un alejamiento de la política, un alejamiento de la solidaridad y la posibilidad de que pasen a engrosar ejércitos con clara referencia a Estado Islámico, ejércitos que le ofrecen una alternativa al descrédito, a lo que no ven como posible salida. Ahora, Pablo, y hay que decirlo también, Cuba es una dictadura, Cuba es un país que tiene también situaciones bien especiales frente a las personas que opinan distinto. Con esta visita, Francisco, de alguna manera está solicitando una Cuba libre. Recordemos que el Papa Juan Pablo II vino a Chile el año 86 y muchos señalan ese cambio, 86, 87, ya no lo recuerdo, como también un momento que el régimen de Pinochet se abre a un posible fin de esa dictadura. No creo que la visita de Francisco marque ninguna impronta de fin de los años de revolución que lleva Fidel y posteriormente con su hermano Raúl Castro. Hay gestos que el gobierno cubano estableció, como por ejemplo la liberación de 2.500 presos, pero no ha habido ni declaraciones del Papa Francisco en función de esto, más allá de lo que algunos medios internacionales quisieran representar en función de esto. Se habló de personas detenidas para que no se acercaran a él, las damas de blanco. Algunas dirigentes de esa agrupación, pero en general los medios internacionales, hice un recorrido hoy sobre ellos, daban cuenta de normalidad respecto al tema, pero con esta referencia, ¿no? La detención de una dirigente de las damas de blanco y algún tipo de presión para que no asistieran algunos creyentes. Pero creo yo que el saldo es positivo de esta visita. El Papa Francisco no se va a meter en esa hondura. Yo creo que ese trabajo está encargado al arzobispo de La Habana, quien fue mucho más crítico respecto al gobierno cubano, con referencia a temas de libertad, temas de democracia, temas de mayor apertura. Pero yo creo que en la medida que por influencia de la Iglesia, por presión de la Iglesia, como se ha estado haciendo, se va avanzando en procesos que no es solo responsable Cuba, o sea, la situación política, económica y social cubana no es solo responsabilidad de los cubanos, hay una responsabilidad que tiene que ver con algo que no ha terminado y que el Papa ha dado su opinión, que es el tema del embargo. La normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba tiene mucho del otro lado también, y en ese sentido hay declaraciones por ambos lados. Bueno, la visita del Papa Francisco a Cuba ya es literalmente historia. Hablemos de lo que viene, la visita del Papa a Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de esta visita en dos actos que van a ser también bastante seguidos por la prensa? Uno, el primer discurso de un Papa en el Congreso de los Estados Unidos y también este futuro discurso que va a dar a las Naciones Unidas. ¿Qué se pretende o qué se espera que pueda comunicar el Papa Francisco, que es un Papa mucho más político que su antecesor Benedicto XVI? Yo creo que va a haber dos ejes principales, uno que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, su encíclica, Laudato Si, habla sobre eso, y un tema que tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas, derechos amplios de las personas, en el empleo, en lo que tiene que ver con la migración. Creo que va a haber esos dos ejes principales. El tema medioambiental, recordemos que Estados Unidos es uno de los principales causantes de la contaminación, principales responsables de la contaminación en el mundo, y al mismo tiempo es un país que tiene que ver y que influye mucho en muchos temas que hemos tratado incluso en este programa. La migración, los refugiados, el tema de la solidaridad internacional, el intervenir en el desarrollo de los países, en la posibilidad de la solidaridad, en la posibilidad de un comercio justo. Yo creo que tiene dos grandes posibilidades, no solo ante el Congreso de Estados Unidos, que es eminentemente político, sin duda, en el seno de un Congreso dominado por los republicanos, y en el seno de las Naciones Unidas, donde el mensaje es planetario. Hay un mensaje local,
al mundo norteamericano, que tiene una trascendencia también internacional, pero ahí en lo planetario, en lo universal, en lo que tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas, creo que va a ser el mensaje más potente y más duro. Primero, un mensaje que tiene que ver con la necesidad que las naciones más desarrolladas tengan responsabilidad respecto al resto de los países, y donde el tema de la migración, el tema de los refugiados y el tema de las guerras va a tener un eje central. Ahora la pregunta es, ¿la voz papal, la voz del Papa Francisco realmente puede presionar a los países a tomar decisiones de carácter político importante? ¿Es el Papa un actor relevante en la política internacional hoy? Eso me recuerda, Cristian, una discusión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy antigua. Muy antigua, cuando le decían a Joseph Stalin respecto al papel del Papa en los conflictos que se vivían en la época. Y Joseph Stalin le preguntaba a su interlocutor, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? No tiene divisiones militares el Papa. Hay una influencia moral, es una influencia del punto de vista ético, un punto de vista de la influencia desde el punto de vista de la solidaridad, un llamado a ser más humano. No tiene una influencia del punto de vista material, pero sí una influencia política muy, muy fuerte. O sea, la Iglesia Católica sigue siendo el conglomerado más grande del mundo en cuanto a creyentes. Supera con crece a cualquiera de las otras creencias, de las otras religiones. Entonces la voz del Papa es una voz que es escuchada. Ahora, primero, digámoslo también, en Estados Unidos la religión católica no es la mayoritaria. Sí, ¿no? Hay mucha población que se ha ido alejando, especialmente en Estados Unidos también, del catolicismo. ¿Podría este viaje del Papa, aprovechando este circuito que va a hacer por la ONU, sumar católicos a la iglesia norteamericana? Recordemos por qué hay un alejamiento también, ¿no? Todos los escándalos de pederasta en la Iglesia Católica estadounidense. En Boston. En Boston específicamente, y cómo la Iglesia Católica estadounidense en específico, la última cifra que se manejaba era cerca de $700 millones de pago en indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales. Entonces, hay un alejamiento desde ese punto de vista, y hay un alejamiento a partir también de que no es la creencia principal. El único presidente católico que ha tenido Estados Unidos ha sido John Kennedy. Exactamente. Que no era muy moralmente no era muy católico, un ¿no? ejemplo. Como el dicho. Entonces, sí creo que va a tener una influencia positiva en Estados Unidos desde el punto de vista político. Perfecto. Eso es con el primer tema que habíamos anunciado. Este jueves, ¿cierto?, la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a determinar si acoge o no la objeción presentada por nuestro país, que busca que el tribunal se declare incompetente, en este caso que enfrenta a Chile y Bolivia. El periodista Ignacio Uribe preparó una nota y luego seguimos conversando con Pablo Jofré. Solo faltan 4 días para que la Corte Internacional de La Haya abra sus puertas. Solo horas para conocer una importante determinación, la que será leída en el Gran Salón de la Justicia del Palacio de la Paz, día en que el tribunal más importante de Naciones Unidas le dirá al mundo si tiene o no competencia, como lo solicitó nuestro país, en el caso que enfrenta a Chile y Bolivia, tras la demanda presentada por el gobierno de Evo Morales, que con esta busca una negociación que le permita a la nación altiplánica obtener una salida soberana al Océano Pacífico. El primer paso, que podría ser el último si es que se acoge la postura chilena, o bien el inicio de un largo proceso que más allá del tiempo tiene optimistas a nuestras autoridades. Esta es una carrera que vamos a ganar, sea en los primeros 100 metros si es que se acoge la objeción, o en los 1500 metros si es que tenemos que discutir el fondo. Declaraciones del canciller chileno en una entrevista con el Mercurio, en donde aseguró que tarde o temprano Bolivia tendrá que convencerse de que no podrá obligar a ceder territorio. Muñoz estará en Chile el día jueves. En La Haya, nuestro país, será representado por el agente Felipe Bulnes. El agente, y que vayan los coagentes. Eso es lo que corresponde en esta etapa, que esperamos sea la final, pero como dije, estamos dispuestos y preparados para cualquier eventualidad. Eventualidad, dice Muñoz, esta sería que la Corte asegure que tiene competencia en este caso, o que decida determinar eso en el mismísimo juicio. Si la Corte se llegase a declarar competente, estaría vulnerando la intangibilidad de los tratados. Le estaría enviando a toda la comunidad internacional una verdadera señal de alarma, porque significaría que todos los tratados son revisables por la Corte. Independiente de lo que resuelva la Corte, Chile debe estudiar
la conveniencia de seguir o no en el Pacto de Bogotá. Esto porque hemos visto que la Corte no está fallando de acorde a derecho y está tratando de hacer fallos salomónicos. El Pacto de Bogotá al que adhirió Chile es el que obliga a los países a ir a la Corte Internacional si es que surge una demanda. Una decisión que hay que pensar fríamente, ha dicho el gobierno, no dejándose llevar por una coyuntura. La actitud de Evo Morales es otro tema que endurece los semblantes en nuestro país. El propio canciller aseguró que Morales ha sido claro en señalar que si pierde, seguirá reclamando. Por eso hemos preguntado si Bolivia respetará el fallo o no. Remató. ¿Cómo hay que afrontar este fallo en primera instancia de La Haya que se va a dar el día jueves? Bueno, lo haremos con tranquilidad, ¿no? Y ahí hablaremos al país después de eso. La presidenta también estará en Chile el día jueves y junto con el canciller partirá a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York tras conocer su veredicto, el que será seguido en Bolivia y en nuestro país, y en que la Corte declare si en este caso es competente o no. Bueno, ahí la Corte Internacional tiene que decir si es competente o no. Pablo Jofré, ¿cuáles son los escenarios posibles que enfrenta nuestro país luego de esta resolución? Este jueves, lo importante es consignar de que la discusión, el dictamen de este jueves respecto a la objeción presentada por Chile a la competencia de la Corte. Claro, es un prejuicio o un juicio anterior, sí, para que es no... un juicio anterior. Entonces los escenarios en ese contexto es, uno, que la Corte acoja esta objeción. Esta objeción de competencia, que diga, ¿sabe? La presentación de Chile ha sido lo suficientemente potente y nosotros dictaminamos que no tenemos competencia para ver la demanda boliviana. Ahí gana Chile. Se acaba el juicio. Se acaba el juicio. Se acaba el juicio. Una segunda tiene que ver que la Corte rechaza la objeción presentada por Chile y por tanto viene todo el proceso frente a la discusión de fondo boliviana, que es que Chile se siente de buena fe a discutir sobre el acceso soberano de Bolivia al mar. ¿Qué hubiera sido el comienzo del juicio si es que Chile no hubiera presentado esta objeción? Si no presenta la objeción. Y ese puede ser el panorama previsible para este jueves, ¿no? Que la Corte definitivamente diga. ¿En función de qué, Cristian? La primera es que acoge, ¿cierto? Se acaba el juicio, acoge la objeción chilena. La segunda es que no acoge la demanda, la pretensión chilena, y el juicio sigue su curso normal, y por tanto vamos a tener ahí la presentación de contramemoria, réplica, dúplica, y los alegatos orales y la sentencia definitiva. Algo que conocemos bien después que conocemos con el tema de Perú, ¿no? Claro. Y que otro de los escenarios es que definitivamente la Corte Internacional no se pronuncie sobre el tema de competencia y que siga el juicio en función de la sentencia definitiva, que es un escenario menos probable. Yo te diría que el escenario más probable, en virtud de lo, incluso de los palimpsestos que uno lee de las declaraciones del gobierno chileno, es que se dé la segunda opción. Es decir, que se declare competente y comience el juicio que fue interrumpido o fue paralizado en función de la demanda chilena. Ahora es un juicio largo. Y oneroso, sí, costoso. Sin duda. Es costoso, y lo que nos llevaría después a tratar de discurrir qué es lo que conviene para la amistad de nuestros pueblos. El enfrascarnos en estas discusiones, seguir en estos juicios, o tratar de buscar otras alternativas. Y yo te daba la segunda alternativa porque en función de lo que ha sido la historia de los fallos de la Corte Internacional de Justicia desde el año 1948 a la fecha, ha habido 117 fallos. Si uno considera memorándum y opiniones consultivas, serían 200 más o menos, ¿no? Opiniones consultivas del tipo, ¿es este territorio una tierra de nadie en función de...? No. Vamos a hablar solo de los fallos. 117 fallos, de los cuales el 43% de esos fallos han sido en función de reconocer la competencia de la Corte Internacional en estos temas. Ese es un tema que maneja también la Cancillería chilena. Y solo el 32% ha sido en función de declararse incompetente en función de la presentación que han hecho los países. Hay ahí un antecedente ya de porcentajes, ¿no? Y el porcentaje restante, 22 fallos, han sido en función de fallos salomónicos, que se han denominado así. Y el último que lo vivimos fue el propio, ¿no? Que dejan bien un fallo neutral, exactamente, un fallo más neutral. ¿Pero cómo se podría dar un fallo salomónico en esta demanda que es sentarse a conversar? Claro. Difícil.
Por eso yo me inclino por la segunda salida. Ahora, Pablo, recordémosle a la gente también que Chile está imputando a la Corte Internacional de la Haya reclamando el Tratado de 1904. ¿Por qué le dicen a la Haya usted no tiene nada que ver? Porque la Haya se creó en el 46, el organismo que se crea junto con Naciones Unidas es el brazo judicial de la ONU, y el 47 se ve en la frontera y el 48 se firma el Pacto de Bogotá, que le da competencia a la Haya en todo lo que venga después. Entonces Chile dice, a ver, señores de la Haya, nosotros firmamos el Pacto de Bogotá de 1948, pero ustedes no estaban creados en 1904, que es el tratado que tenemos con Bolivia. Claro, pero ahí hay un tema hábil de la diplomacia boliviana, porque no están pidiendo que se pronuncie en virtud del Tratado de 1904, sino que están pidiendo que se sienten de buena fe a discutir una salida soberana a Bolivia. No está apelando a reclamar o tratar de no reconocer el Tratado de 1904, que es el alegato chileno. El alegato chileno dice, en virtud del artículo 6º del Pacto de Bogotá, que establece que no se pueden establecer procedimientos si ya hay tratados o acuerdos firmados antes de 1948, de abril de 1948, entonces es incompetente para ver esta... No está declarando a la Corte como incompetente, sino que dice que es incompetente en función que el Tratado de 1904 es previo al Pacto de Bogotá. Perfecto. Pablo, me quedan los últimos 5 minutos para cumplir también con el horario que se le había pactado también a nuestros televidentes. Veo que vienes con el libro del mar. El libro del mar. Un libro que se le entregó de parte de Evo Morales al Papa Francisco, haciendo un link con la primer tema de la entrevista. Y ahí nos lleva a un tema de crítica, creo yo, al proceder. Creo que los gobiernos chilenos no han procedido bien. No han procedido bien ni de un punto de vista político, ni comunicacional, ni tampoco que tiene que ver con los tiempos. Creo que puede parecer en estos tiempos muy antipático esto llamado la solidaridad, a la buena vecindad, cuando se impera mucho más el chauvinismo, el nacionalismo un poco trasnochado, ¿no? Pero sin duda que nuestros pueblos se necesitan. Chile y Bolivia tampoco van a conseguir resolver este tema si no se cuenta con Perú. Perú es un elemento clave y no se le ha considerado. Quizás en sus orígenes este problema fue bilateral, pero en su definitiva solución es trilateral. Bueno, debe involucrarse a Perú. Que Perú también votó lo que fue el acuerdo de Charaña. Por supuesto. Pero ahí es donde tiene que ver con los actos unilaterales, es decir, aquellos compromisos, promesas, palabras, acuerdos que Bolivia dice Chile le entregó en función de esto, ¿no? Y el libro del mar es muy interesante porque hace un recuento completo en 7 capítulos desde las promesas efectuadas desde 1895 hasta el 2011, en que se considera la agenda de los 13 puntos firmado con la presidenta Bachelet, tiene que ver con Charaña entre Pinochet y Banzer, tiene que ver con el Tratado de 1895, que hablaba con Gabriel González Videla. O sea, estamos hablando, y más atrás aún. Estamos hablando de una política de Estado que creo que Bolivia lo ha hecho bastante bien. O sea, Bolivia nos va ganando en lo que es comunicaciones, partiendo porque ellos tienen a un encargado de la demanda que es el expresidente Carlos Mesa. Y en cambio nosotros hemos vivido una serie de conductas de expresidentes chilenos que han sido más críticos de la política de Cancillería que coayudadores. ¿Ocupa Evo Morales la demanda marítima con Chile o el tema marítimo con Chile como un elemento de unidad en una Bolivia donde muchas veces se mira más al extranjero para tapar los problemas locales? ¿Lo crees tú? Ese ha sido un argumento que se ha usado permanentemente por Chile. Pero con un presidente que tiene un 65% de popularidad, podríamos hacer al revés, ¿no? ¿Podría Chile, con este tema de la Haya, esconder los problemas políticos internos que tenemos y tratar de buscar unidad nacional en virtud de la unidad local que no tenemos? Con esta crisis del punto de vista institucional y político que se vive, oposición, gobierno, temas de corrupción, el argumento se ha dado vuelta. Creo yo que los gobiernos de Evo Morales lo que han logrado es unificar una política de Estado que tiene respecto a Chile y que ha sumado a Carlos Mesa Gisbert como expresidente, ha sumado a Eduardo Rodríguez, ha sumado incluso a expresidentes como Tuto Quiroga en esta petición y demanda contra Chile. Creo que en ese plano, incluso en la consolidación de una transversalidad interna en función de esta política estatal, ha sido más hábil Bolivia que nosotros. Nosotros estamos sujetos a
esta chimuchina interna que incluso nos ha quitado poder. Los bolivianos han recorrido todas las cancillerías de Latinoamérica, todas. Han recorrido los foros internacionales en función de esto. Y es lógico que lo hagan, si es su demanda, es sus intereses. Y ante eso uno se pregunta como chileno, ¿qué ha hecho Chile en función de eso? Solo responder, solo entrar en una guerrilla verbal y no buscar soluciones. ¿Chile ha cumplido el Tratado de 1904? En un plano estricto yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no creo que sea el cumplimiento del Tratado de 1904, sino que han pasado ya 111 años desde el Tratado de 1904, ¿no? Claro. 111 años. Han pasado 137 años desde la Guerra del Pacífico. Y aún no encontramos una solución con Bolivia. Yo creo que va por ahí. Bueno, buscar esa solución. Un tema que queríamos adelantar. Fueron dos grandes temas que conversamos junto a Pablo el día de hoy. Lo primero, que fue esta visita del Papa Francisco a Cuba, y lo que será noticia, que es su visita a Estados Unidos. Bien interesante lo que decías tú y esta comparación de las divisiones del Papa, ¿eh? Puede que no tenga ejércitos, pero tiene ejército moral o influencia moral aún en gran parte del mundo. Muy buena esa acotación, hay comentarios en las redes sociales sobre eso. Y finalmente esta demanda, que se va a saber cuál es su futuro el día jueves. Muchas gracias, Pablo José. Un gusto. Como siempre. Cuando quieras. La Revolución cubana y a su modelo socialista. Cuba nunca ha sido un país completamente católico. Según cifras oficiales, solo 1 de cada 10 cubanos es católico, aunque fuentes de la Iglesia aseguran que la proporción es mayor si se considera el cristianismo de raíces africanas. La Iglesia Católica cubana, bajo la conducción del cardenal Jaime Ortega, ha sido acusada por los disidentes más radicales de colaboracionista con el gobierno de Castro, pero la Iglesia ha conseguido liberar presos políticos y promover la libertad religiosa en Cuba. En la misa, Francisco insistió en la importancia del servicio y el amor hacia el prójimo, un servicio que no debe ser ideológico. Nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. En la Plaza de la Revolución recordó también las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Dijo Francisco, no podemos permitirnos otro fracaso más en la búsqueda de la paz en Colombia. Luego de la misa, el Papa se reunió con Fidel Castro, que ya se acerca a los 90 años. Todos tenemos un solo Dios. No que se sirva de los demás. Hace 50 años, en Cuba, fueron expulsados cientos de sacerdotes acusados de conspirar contra el régimen revolucionario de Fidel Castro. Fueron cerrados los colegios católicos y la educación marxista eliminó el catolicismo y las religiones de origen afroamericano. Un libro de 5º grado de entonces, un libro de lectura, decía que la ciencia había demostrado que Jesucristo nunca existió, y eso se enseñó por décadas. Hoy todo ha cambiado. El Estado socialista respeta a la Iglesia y la Iglesia respeta la revolución. Mundo. Vamos a noticias internacionales. En La Habana, Cuba, decenas de miles de personas participaron en una misa celebrada en la Plaza de la Revolución. La ceremonia marcó una triunfal presencia del Papa Francisco en la isla. Tenemos el informe desde la capital cubana de nuestro compañero Santiago Pablo. Francisco se desplazó por la Plaza de la Revolución en el Papamóvil, un vehículo Peugeot sin grandes blindajes plásticos, y antes de llegar hasta los presidentes Cristina Kirchner de Argentina y Raúl Castro de Cuba, hizo un lento recorrido entre la multitud entusiasta. Se advertía la presencia de banderas mexicanas, argentinas, costarricenses, brasileñas e incluso chilenas. El primer pontífice latinoamericano ama estos encuentros de piel con los creyentes. Para la gente es un pastor amable y cercano, un hombre carismático cuyo discurso apela a la fraternidad y a la justicia social con un acento especial en los más pobres y desamparados de la tierra. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás.